Muy buenos días, queridos hermanos. Misa de acción de gracias por la familia Cházaro Coy. Otras intenciones: en reparación por las ofensas cometidas al corazón eucarístico de Jesús, la Guardia de Honor al Corazón de Jesús, familia Cuevas Ortiz, García Sedas, Andrade Montero, Montero Morales, José Manuel Jiménez Montero, José, Sofía, Miriam, Osvaldo, las mujeres embarazadas, los que no tienen trabajo, Kevin Eduardo e Ignacio Gabriel, Diana de la Hoz y Marian Ramírez. Por nuestros enfermos, Gretel y Viridiana, Maribí Ayala Bravo, Jovita Covarrubias, Conchis Jordán, Ivonne Aguirre, Irene Medina, Margarita Ferrari Delgado, Joaquín Andrade Reyes. Por nuestros difuntos, por las almas del purgatorio, Rafael Bravo, Cupertina Sobrón, Dominga Palmeros, Anita Barradas, Guadalupe Amaya Ibarra, Efrén Huerta Ocaña, a los 3 meses de fallecido, Antonia Vidal Rodríguez, a los 7 años, María de los Ángeles Mireya Garcés, José Manuel Cruz Hernández, Alfredo Iglesias Hernández, Juan de León, Reina Margarita Rolón Sánchez. Nos disponemos en nuestros corazones a participar en la Santa Misa. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a disponernos para celebrar esta Eucaristía, sabiendo que el Señor, quien nos congrega, nos dignifica para estar aquí en su presencia. El Señor que nos congrega nos fortalece, nos llama a ser uno solo, a ser un solo pueblo que está guiado, un solo pueblo que está encabezado por San Pedro. Hoy, en este día en el que celebramos precisamente la edificación de la Basílica de San Pedro, San Pablo, tenemos esta encomienda, ser iglesia bajo la guía de Pedro. Pidámosle al Señor también por las intenciones. Hace algunos días comentaba yo eso precisamente, ¿no? Aunque es una oración constante en la plegaria eucarística, pero es necesario siempre hacer conciencia, ¿no?, de la gran necesidad que tiene nuestro Papa, el sucesor de Pedro, nuestro Papa Francisco, de nuestras oraciones. Entonces vamos también a disponernos pidiendo por el Papa Francisco, el sucesor de Pedro. Pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados.
Y confiando en la misericordia de Dios, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante y ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a Cristo, sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido por su sangre, con su sangre por la participación de este memorial, experimentar el poder de la cruz y resurrección de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor, y escuchamos la palabra de Dios. Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron. En cambio, Matatías y sus hijos se les opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad, y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues tú primero y cumple la orden del rey, como la han cumplido todas las naciones. Los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén, así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos. Matatías les contestó con voz firme: aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado. Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar.
Mató además al enviado del rey, que obligaba a hacer sacrificios, y destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinjas contra Sinri, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces, muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra. En Jerusalén dechado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar, y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques, y tú me darás gloria agradecido. Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí.
Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor, un momento. A propósito, esta lectura del Evangelio que hoy se ha seleccionado es precisamente a lo que comentábamos al principio de la Eucaristía, esta fiesta de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. Tiene una importancia el hecho de recordarla. Se acordarán que al inicio del mes estamos celebrando también 9 de noviembre la dedicación de la Basílica de Letrán. Bueno, la dedicación de estas dos basílicas también es un monumento, por así decirlo, a la fe de la Iglesia transmitida a través de los apóstoles, de una manera concreta, teniendo dos referencias: Pedro como el que encabeza el colegio apostólico, y eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque si nosotros nos vamos a la historia de la Iglesia, podemos darnos cuenta que ha habido una sucesión ininterrumpida desde Pedro hasta el Papa Francisco. Ha habido muchas pasajes de la historia en los que, pues bueno, la Iglesia se ha habido atribulada, se ha habido dividida, se ha visto, también atacada, pero la sucesión apostólica no ha dejado de persistir, ¿no? Ese es un elemento bien importante que debemos tener en cuenta y claro de nosotros como Iglesia. Nos da identidad incluso la sucesión apostólica de Pedro a Francisco. Ha habido una sucesión ininterrumpida, eso es bien importante. El Papa Francisco, sucesor de Pedro, de que hoy escuchamos en la lectura del Evangelio. Y lo otro, pues el colegio de los apóstoles, también dentro de la sucesión apostólica. Bueno, aquí no hay específicamente una sede apostólica que digas, bueno, esta es la sede de Andrés, esta es la sede de, no sé, de Juan, de Mateo, porque ahí sí no hay, digamos, una cadena, ¿no? Pero podemos estar seguros, y eso también es doctrina de la Iglesia, que los obispos en la colegialidad son los sucesores de los apóstoles. No tenemos, así como en San Pedro, ¿no?, que decir, este es el sucesor de Andrés, este obispo es el sucesor de Juan, ¿no? No lo tenemos así, pero sí en cuanto a la colegialidad. Eso también es importante saberlo, porque a veces podríamos tener esa duda. Y bueno, en la escena que hoy el Evangelio nos muestra, también se nos plantean cosas bien importantes. Hoy se
se muestran 3 acontecimientos que solamente milagrosos, extraordinarios, dichos en boca de San Juan, se les llamaría signos en este caso. ¿Por qué? Porque son acciones que demuestran, por el hecho de que solamente Dios las puede hacer, demuestran que Jesucristo es Dios. ¿Cuáles son? Bueno, dice, después de la multiplicación de los panes, ahí mencionó una, la multiplicación de los panes. Una acción extraordinaria que solamente Dios pudo haber hecho. Luego, caminar sobre las aguas. Esto nadie lo ha hecho. Ningún ser humano puede caminar sobre las aguas. Es más, esto es un reto a la física, ¿no? Nadie puede caminar sobre las aguas. No podemos, como seres humanos, flotar, ¿no? Entonces, la densidad media de nuestro cuerpo no nos lo permite, ¿verdad? De ningún cuerpo sólido. Ya usando palabras más físicas, ¿no? Pero bueno, entonces esto es un reto a la física. El único que puede sobrepasar esto es Dios. Entonces ahí está otro hecho extraordinario que solamente Dios puede hacer. Y el tercer reto extraordinario es la tempestad calmada. Solamente Dios puede tener control sobre la naturaleza. ¿Quién de nosotros puede decir, yo tengo control sobre un hecho natural, sobre un terremoto, sobre un sismo, ¿no? Tanto que ha avanzado la meteorología y a veces nos dicen, bueno, el miércoles va a haber norte y resulta que nunca llegó el norte, llega hasta el sábado, ¿no? O sea, hay satélites, ¿no?, que van rastreando ya los fenómenos y aún así a veces no podemos pronosticarlos, ¿verdad? Menos controlarlos. Una fuerza de la naturaleza no se puede controlar, un terremoto, un huracán, un tornado, un temblor, no se puede controlar. Pero Dios sí puede. Dios cambia de rumbo, ¿no? Los huracanes, Dios puede cambiar de rumbo un fenómeno natural de este grado, ¿no? Entonces ahí está otro tercer elemento. Si asociamos estos fenómenos, como es el caso de la tormenta, con las circunstancias de nuestra vida, de hecho, ya el simple hecho de que se mencione el mar en la Sagrada Escritura ya es una referencia a lo inestable, es una referencia al mal, ¿no? A los males, ¿no? A las dificultades de la vida. Lo contrario del mar, ¿qué sería? Así en un lenguaje muy simple, ¿qué sería lo contrario del mar? La tierra firme. ¿Dónde estás más seguro? ¿En el mar o en la tierra? Pues en la tierra, ¿no? Estos discípulos están en medio del mar, en lo inestable. Luego, aparte de que están en medio del mar, en lo inestable, donde no hay seguridades, donde no hay firmeza, hay tormenta. Aparte de eso, o sea, está golpeando el mar, está furioso, los está acechando, ¿no? Hundiéndolos. Entonces, eso es bien importante, porque ya así, ya lo relacionamos nosotros con nuestra vida, porque muchos de nosotros tal vez hemos pasado por mares turbulentos y a lo mejor lo estamos pasando, ¿no? Muchos de nosotros podemos estar como Pedro, podemos estar como los apóstoles en medio del mar, asustados. Pues en medio del mar aparece uno que reta todas las leyes de la naturaleza. En medio de ese mar turbulento hay alguien que está por encima de todo lo inestable y que lo calma, y ese es Jesús. Jesús, a quien Pedro ve en medio de su angustia. Jesús, a quien Pedro se dirige. Ese es Jesús el que puede calmar nuestras tormentas y nuestros mares turbulentos, ¿no? Ahí está. Fíjate la acción sobrenatural de Jesús, de qué va precedida, y esto ya nos da un punto, una pauta para nosotros también aprender a
ponernos por encima de los mares. Y es el encuentro con su Padre. ¿De dónde viene Jesús? Viene de orar. Si nos parecieron sobrenaturales estos tres hechos que les acabo de mencionar, multiplicación de los panes, caminar sobre las aguas, tempestad calmada, debemos de saber que la oración es un hecho sobrenatural en nuestra vida. Es hablar con el Padre. No es un hecho natural. El decir, como decir tengo hambre, ¿verdad? Hay quien nos da hambre y rapidito va a comer algo, ¿no? Ayer yo tenía mucha hambre y me paré a comer un pan tostado, aunque sea, ¿no? Así, porque hay que ser fit, ¿no? Pero hay veces que tengo ganas de orar y no voy, ¿no? O sea, tengo el hambre de la oración. Algunos de nosotros así nos pasa, ¿no? Esa necesidad sí la dejamos pasar a veces, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque no es una necesidad natural, es una necesidad sobrenatural. Pues, el punto de la oración, importantísimo. Por eso lo resalto así. La segunda cosa, ante la plegaria, ¿no? A veces esta plegaria puede ser desesperada. Ahí está la plegaria humana de Pedro. Podemos decir que la plegaria de Jesús era una plegaria profundamente relacionada con Dios, una plegaria divina, por así decirlo. Era la plática del Hijo con el Padre, que no se diferencia de nosotros tampoco en este punto, pero bueno, era Jesús. Pero aquí está Pedro también, enseñándonos una plegaria muy parecida a la nuestra. Una plegaria en medio de las dificultades, con miedo, ¿no? Si eres tú, mándame ir a ti. Y después se está hundiendo y, ¡ay, Señor, ayúdame! Y el Señor lo rescata, ¿no? Es la plegaria que se parece a la nuestra. Una plegaria a veces así, que a lo mejor no va acompañada de tanta fe. Entonces, hace posible que Jesús lo saque, a pesar de todo, a pesar de la falta de fe. Entonces, hoy la palabra, al celebrar esta fiesta tan importante para nosotros, nos hace recordar la presencia redentora de Jesús en nuestra vida, no como una imagen falsa, no como un fantasma, sino como aquel que puede calmar nuestras tormentas, que puede convertir lo inestable en estable, que nos da firmeza a nuestra vida, que nos puede ayudar a navegar. Hoy celebrar la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo también nos ayuda a tener una referencia fuerte como iglesia, una iglesia que podemos estar segura que ha sido fundada por Cristo, esta roca firme que ha querido dejarnos la referencia de Pedro, de nuestro Papa y todo el colegio apostólico, un lugar donde Dios está auténticamente, donde Dios ha vencido tormentas, donde Dios se ha subido a esta barca y ha querido hacerse presente, la barca de Pedro. Ahí está Jesús. Pues pidámosle al Señor que nos siga asistiendo siempre con su fuerza sobrenatural y nos ayude siempre a tener estabilidad en nuestra vida y también a todos juntos como iglesia. Que así sea. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrendas de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito.
Te doy gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias, Señor, por mi fe. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrendas de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras humildes ofrendas, imploramos tu clemencia para que la verdad que nos fue transmitida por el ministerio de los apóstoles Pedro y Pablo se conserve sin mancha en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, oh Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús mío, jamás permitas que me separe de ti. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo e hijo de tu esclava. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo e hijo de tu esclava. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu pueblo, alimentado con el pan celestial, se alegre en la conmemoración de los apóstoles Pedro y Pablo, a quienes encomendaste gobernar y proteger a tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Pues les recordamos que están a la venta los boletos del bingo para el beneficio del seguro sacerdotal. Estarán aquí a la puerta o los puedes conseguir también en Casa Santana o aquí en la oficina parroquial. Hoy es jueves eucarístico. También te recordamos que en punto de las 6 de la tarde tenemos nuestra hora santa de 6 a 7. Puede ser que participes de manera presencial o también de manera virtual. Entonces, por ahí los canales de YouTube, a las 6 de la tarde también se estará transmitiendo la hora santa. Pues te seguimos invitando a que visites, conozcas y pues sobre todo nos apoyes también en el bazar navideño. Las formas de apoyar ya las conoces. Por un lado, pues consumiendo, hay artículos muy padres, muy bonitos, que puedes encontrar ahí en el bazar navideño. Ayer yo pasé a visitarlos y la verdad está chido, dicen los chavos, dice la chaviza, ¿no? Y bueno, puedes pasar a visitar y hacer el gasto. O la otra es que si tienes artículos navideños, adornos, árbol de Navidad o cosas así que ya no utilices, que estén en buen estado y a veces cuando ya no utilizamos algo, pues a veces nada más ocupa un lugar ahí en nuestra casa, pues es de buena ayuda. También te invitamos a que conozcas estos cursos del ICATBER. El lunes 22 de noviembre, el corte de cabello. El 23 de noviembre, cuidado de niños lactantes. 24 de noviembre, tapizado de muebles. Todos los días es de 4 a 6 de la tarde. La clase muestra es completamente gratis. Pero bueno, es algo que nos puede servir de mucho. Esos serían todos los avisos. Les invito a ponerse de pie nuevamente y agradecer a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros de manera especial hoy, que interceda por nuestro Papa Francisco. Decimos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que tengan un excelente jueves. Un abrazo para todos. Glorifiquen a Dios con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros